Bueno, estamos llegando al final de esta intensa jornada de formación. Tenemos ahora con nosotros a los compañeros Martín Mangas y Carlos Martínez, investigadores docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento, para hablar de las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires. Les agradecemos mucho por venir y por compartir con nosotros esto, así que los dejo a ustedes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a la CTA de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Formación por invitarnos a participar de esta jornada. Nosotros con Carlos formamos parte de un equipo de trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento que desde hace más de 10 años nos dedicamos a estudiar, a investigar los temas de las finanzas públicas, con especial énfasis o foco en la provincia de Buenos Aires. Y el agradecimiento a la central es doble, porque aparte nosotros entendemos que la actividad de investigación, de docencia, no acaba o no finaliza con dar clases o escribir un documento o publicar un libro, sino que también la actividad de investigación y docencia está intrínsecamente relacionada con la divulgación. Y por eso digo que estamos doblemente agradecidos de que nos permitan venir a divulgar algunas cosas, algunas ideas, algunos estudios que hemos realizado estos últimos años. Y nos parece también que en esa actividad de divulgación es muy importante la relación entre personas que se dedican a actividades académicas con la actividad de formación que puedan hacer las organizaciones políticas, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales. Así que, nuevamente, muchas gracias. Nosotros vamos me voy a parar. Nosotros vamos a dividir la presentación con Carlos en dos partes. Ahí hay una hoja de ruta. Nosotros en la primera parte voy a comentarle yo un poco un diagnóstico general de la situación de las finanzas públicas de la provincia de Buenos Aires, una mirada más bien estructural. Vamos a continuar con lo que es la estructura de la recaudación de la provincia de Buenos Aires, cómo se financia y cuál es el impacto o el sesgo distributivo que tiene los ingresos públicos en la provincia. Luego Carlos se va a referir al tema del gasto público, su composición, también el impacto distributivo y un breve comentario vamos a hacer sobre la situación de la deuda de la provincia de Buenos Aires o del endeudamiento. Después voy a retomar yo con un tema que es más bien de coyuntura, que es la situación presupuestaria y fiscal actual del actual gobierno que encabeza la gobernadora Vidal, y después vamos a terminar con unas conclusiones generales para abrir un diálogo, preguntas, hacer una conversación. Así que bueno, vamos a empezar con este diagnóstico. En principio, la provincia de Buenos Aires cuenta con recursos insuficientes para lo que es sus necesidades de financiamiento, la necesidad de financiamiento de sus políticas públicas. Recibe del Estado Nacional, en concepto de transferencias por la coparticipación, mucho menos de lo que debería. Ahí está la famosa discusión de los 6 puntos que se dio la provincia de Buenos Aires al final del gobierno de Armendáriz, en el proceso de transición que se daba entre Armendáriz y Cafiero. En realidad, técnicamente no son 6 puntos. La provincia de Buenos Aires recibía de la Nación una coparticipación equivalente al 28%, pero de una masa, de un total, que era el 48,5% de todo lo que se distribuía a las provincias. La nueva ley de coparticipación del año 1988, una ley que se sancionó con una presión muy fuerte del peronismo, que tenía una mayoría en el Senado Nacional, hizo que el porcentaje a las provincias se ampliara hasta un 56%, y ahí Buenos Aires recibe 21% de ese 56%. Entonces, en realidad, lo que técnicamente perdió Buenos Aires son 2,5 puntos o 3. Sin embargo, eso son una cantidad muy importante de recursos y por eso en nuestro diagnóstico decimos que la provincia recibe menos de lo que debería. También la provincia de Buenos Aires recauda muchísimo menos de lo que podría, en función de lo que es la riqueza que tiene el territorio bonaerense, principalmente la riqueza que se produce en las zonas rurales, pero también la riqueza que se produce en la actividad industrial y comercial en el conurbano. Por otro lado, en este diagnóstico, la otra mirada que tenemos nosotros es que la provincia recauda muy regresivamente. ¿Qué significa? Que concentra, y luego vamos a ver los datos concretos, una proporción altísima de sus ingresos propios, o sea, de lo que recauda
con su propio sistema impositivo de una manera regresiva. Significa esto que lo hace a través de un impuesto, que es el impuesto primordialmente, el impuesto a los ingresos brutos, que tiene un impacto en la población muy negativo y principalmente en la población de menores recursos. Y por último, como 3 características, también la provincia le transfiere recursos a sus municipios muy pocos, aunque se jactan los últimos gobiernos de haber transferido muchísimos miles de millones, en realidad es una proporción que solo el 16,14%, que con otros fondos paralelos que hay en la coparticipación de la provincia de Buenos Aires a sus municipios llegan a casi el 20%. Aparte de transferirle poco a los municipios, lo hace de una manera anacrónica, perversa, con algunos indicadores que son poco razonables para utilizar en un sistema de coparticipación. Yo sé que Nuria nos comentó que había un cierto interés de ustedes en tocar los temas municipales, no iba a dar para esta charla. Nosotros lo que hicimos, trajimos unos libros con Carlos, de un libro que sacó la Universidad Nacional General Sarmiento el año pasado, junto con la Secretaría de Asuntos Municipales, en un equipo que formamos parte con Carlos y muchísimos otros más, que es un estudio de la estructura de la recaudación municipal en la Argentina, en más de 200 municipios. Ahí están datos de Buenos Aires, son libros para regalar, así que después se los pueden distribuir entre ustedes y ahí pueden conocer un poco más de la situación de los municipios. No es algo que nos dé tiempo hoy para hablar, por eso nos vamos a centrar en la provincia, pero sí, por lo menos queríamos transmitirle estos 2 conceptos de lo poco que la provincia le transfiere a los municipios y de la manera perversa, anacrónica, que lo hace. Y por último, está claro que esa insuficiencia de recursos de la provincia de Buenos Aires es una situación que tiene un carácter estructural, porque desde 1983 hasta el 2013 solo 3 ejercicios tuvieron superávit presupuestario. Los otros 28 tuvieron déficit. Por lo tanto, eso es una demostración elocuente, ya no del último periodo de gobierno, de los últimos años, sino desde la recuperación democrática hasta acá, que la provincia de Buenos Aires tiene una situación de insuficiencia de recursos. Este gráfico, lo que intentamos mostrar con este gráfico, toda esta parte sombreada en color morado, rosado, son el porcentaje de toda la masa de recursos que la provincia recauda con sus propios impuestos. Ustedes verán que en los últimos años se oscilan entre el orden del 51 y el 55%. Eso quiere decir que de que cada 100 pesos que la provincia de Buenos Aires tiene de presupuesto, 55 aproximadamente los genera con sus propios recursos, es decir, con los impuestos que cobra, con los impuestos provinciales. Hay otra franja muy importante, que es la verde más oscura, de casi 36, 37, 38% en los últimos años, que es lo que recibe o lo que impacta la coparticipación nacional, es decir, los fondos que recibe producto de la coparticipación federal. Eso explican aproximadamente 36 pesos, 37 pesos de cada 100. Y después hay otros ingresos que recibe la provincia, otra masa de recursos propios, que es esa línea rosada más delgada, es decir, otros conceptos que no son impuestos, pero que tienen una muy baja incidencia. La línea verde más chillona, digamos, son otras transferencias nacionales, principalmente de algunos fondos, como el Fondo Federal Solidario, el Fondo Sojero. Y después, por último, hay otra un poquitito más arriba de otros recursos que no son propios, que provienen de otras fuentes. Es decir que la provincia de Buenos Aires se ubica en términos de autonomía financiera. ¿Qué significa la autonomía financiera? ¿Cuánto de su gasto puede financiar con lo que recauda por sí misma? Se encuentra en esa situación en una posición de aproximadamente financiar el 55% de su gasto con sus recursos propios. Esto lo ubica a la provincia de Buenos Aires entre las 5 provincias que mejor índice de autonomía financiera tienen. ¿Cuáles son las otras 4? Las otras 4 son la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Tierra del Fuego. Todas las otras provincias argentinas, las otras 19, sacando a Buenos Aires, esa proporción de recursos propios es muchísimo más baja. En algunas provincias, como La Rioja, Misiones, si nosotros mostráramos ese gráfico en esas provincias, daría que lo que recaudan con sus propios recursos es esto, el 10% nada más. Y el resto es todo financiamiento de coparticipación federal, es decir, dependen excesivamente de las transferencias de la nación. No es el caso de Buenos Aires, que como les decía está ubicada en los primeros 5 lugares, en el 5º del conjunto de provincias argentinas, pero sí por la envergadura que tiene Buenos Aires, todavía, a nuestro juicio, este es un campo a desplegar. Es decir, todavía las transferencias nacionales por coparticipación tienen un peso importante. Ahora bien, dentro de los recursos propios de Buenos Aires, lo que recauda
por sus propias fuentes. Ahí tenemos un gráfico de líneas que muestra desde el 84, desde la recuperación democrática hasta el 2014, cómo ha sido la evolución. La primera línea, la de más arriba en color celeste, es cuánto incide la recaudación o cuánto incidió la recaudación de ingresos brutos en todos esos años. Llega hasta el 75%, o sea, el 75% de los recursos que recauda la provincia de Buenos Aires provienen de ingresos brutos. Ustedes verán que desde el año 89, después de la hiperinflación de Alfonsín, esa tendencia fue creciente, pero en los últimos 12 años, del 2013 en adelante, esa tendencia se creció de manera mucho más exponencial. ¿Qué pasó con los otros impuestos que son los otros 4 o 5 tributos importantes que hay en cualquier provincia argentina? Fíjense el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario es la línea color anaranjada, tenía un peso del orden del 35% cuando en los primeros años de la recuperación democrática y cae a llegar a una situación en nuestros días del orden del 7-8%. Eso junta el inmobiliario rural y urbano, es decir, el impuesto inmobiliario que pagan las propiedades urbanas y lo que pagan los campos. Y los otros impuestos, lo de las líneas más celestitas y el amarilla, es el impuesto a los automotores, que son las patentes de los vehículos, automotores, embarcaciones, y el impuesto a los sellos. Esos se han mantenido, si bien con una tendencia a la baja, relativamente constante en los últimos 10 o 15 años. ¿Qué significa esto? Que la provincia de Buenos Aires pasó a tener un sistema de recaudación propio, en donde, este es un cuadro que muestra lo mismo, pero en años más cortos, del 2006 al 2015. La provincia de Buenos Aires pasó de tener un sistema de recaudación en donde el peso del impuesto inmobiliario, un impuesto patrimonial, un impuesto que por sus características grava más a los que más tienen, porque en general divide, la primera distinción es entre quién es propietario de un campo, de una casa o de varias casas o de varios autos y de quién no lo es, junto con automotores. Ese impuesto, el inmobiliario, en parte el de patentes automotores, que también es un impuesto patrimonial, progresivo, que grava más a los que más tienen, la provincia de Buenos Aires ha decidido en los últimos 20 años casi llevarlo a una situación de inexistencia. Nosotros decimos siempre en este tipo de presentaciones que a nuestro juicio el impuesto inmobiliario tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en la mayoría de las provincias argentinas ha perdido todo tipo de peso en la recaudación y eso hace que en general los sistemas tributarios provinciales se hayan convertido en sistemas muy regresivos. ¿Cuáles son? El impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos, ahora 2 filminas más adelante estaba. En esta, una más, en esta. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que tiene la característica de cobrarse en todas las fases del proceso productivo. Cuando uno va y compra un atado de cigarrillo tiene ingreso bruto, cuando uno va y compra pan tiene ingreso bruto, cuando uno compra un auto tiene ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto que actúa como una especie de IVA provincial, con la diferencia que el impuesto al valor agregado tiene un sistema de créditos y débitos. O sea, las ventas son un débito, las compras son un crédito. Y se compensan. El impuesto a los ingresos brutos es lo que técnicamente se conoce como plurifásico, se cobra en toda la fase del proceso. Y es un impuesto que en general, en la provincia de Buenos Aires, las empresas y las personas liquidan en base a declarar las ventas que tuvieron. Es decir, un comercio, una industria declara una X cantidad de ventas y hay una alícuota de acuerdo a la actividad. Hago un paréntesis. En los últimos años esas alícuotas, que en general siempre eran del orden del 3%, se fueron aumentando. Fueron teniendo un gradiente mayor. De hecho, el ex gobernador Scioli se jactaba en la campaña de decir: yo fui el único que aumenté el impuesto a los ingresos brutos. Y efectivamente las telefónicas pagaban el 8%, lo que quiero decir es que eso no era progresivo. El aumento de alícuotas en ingresos brutos, en servicios, agarren la factura del teléfono, agarren la factura del celular y van a ver que tiene incorporado el costo de ingresos brutos. Por lo tanto, aumentar más esas alícuotas no le pega a la telefónica o a la telco, le pega al consumidor. Esto es lo que pasó en los últimos años, ya más reducido de la filmina anterior, y el incremento que tuvo también ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires en la última década se explica por 3 factores. La primera, el crecimiento de la actividad económica. Como ingresos brutos se grava sobre las ventas, hubo un crecimiento de la actividad económica notorio en la década pasada, eso tiró para arriba la recaudación. Lo segundo, un aumento en el precio de los bienes y servicios. Había
cierto movimiento inflacionario, cierta variación de los precios, eso también era un movimiento que generaba una recaudación más alta. Y tercero, esto que decía antes, un aumento de las alícuotas de algunas actividades, de algunas industrias, para algunas producciones o para algunos sectores. Lo cierto es que la provincia de Buenos Aires comparte, junto con Santa Fe y con Córdoba, las provincias más ricas, las provincias centrales, son las que tienen el peor índice de recaudación en términos de progresividad tributaria, es decir, son las que más regresivamente recaudan, porque el peso del impuesto a los ingresos brutos explica 3 de cada 4 pesos que se recaudan. Con el inmobiliario, como veíamos antes, pasó la inversa. Tenía, incluso hasta fines de la década del 90, principios del 2000, representaba una recaudación del orden del 13-14%, y en los últimos años perdió peso hasta llegar a un 6-7%, que es lo que tiene en la actualidad. ¿Qué explica esa caída? Algo que en general en la provincia no se hizo solo una vez, generó un conflicto importante, ustedes lo recordarán, en el 2011 el revalúo, y efectivamente por eso el impuesto inmobiliario recauda tan poco y por eso nosotros decimos que tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque la evaluación de la propiedad urbana y de la propiedad rural, la evaluación fiscal por la cual se cobra el impuesto, es 10 o 15 veces más baja que la evaluación de mercado. Lo que, sí. Una pregunta. Vos ahí estás mostrando el total del 100% de la torta, de todos los ingresos, y en particular, bueno, ahí el inmobiliario. Ese 633 del total de inmobiliario, ¿qué porcentaje, o sea, si vos lo estás reflejando en función de que es mucho más bajo de lo que debería ser, o, y la otra, es qué porcentaje del total del 100 de ese impuesto inmobiliario lo que se recaude? Me parece que son las dos variables. No. Acá estamos mostrando recaudación efectiva. Esto es recaudación efectiva, no es potencial, no es lo que se podría, es lo que es. Pero solo el 6,33 se recauda del total. No, el 6,33 es lo que participa. Lo que participa en el total. De cada 100 pesos que recauda la provincia, 6 vienen por el inmobiliario. De esos 6, 4 vienen por urbano, 2 por rural. El impuesto inmobiliario rural representa el 2% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires. El 2%. Nada. Esto es la participación del total. Lo peor es que la provincia de Buenos Aires en el año 1984 era la provincia en donde el impuesto inmobiliario más representaba de todas las provincias argentinas. En el 84, 85, en la recuperación democrática, el impuesto inmobiliario, la provincia de Buenos Aires era el que más peso tenía, cuando era del orden del 35%, respecto de otras provincias. Hoy Buenos Aires, casi 30 y pico de años después, es una de las que peor está en ese sentido. No digo, Santa Fe y Córdoba no están muy lejos, pero no estaban muy bien antes, por lo tanto la caída no fue tal, y hay otras como Entre Ríos y Chaco, digo para hablar de otra provincia de la zona núcleo sojera, Entre Ríos, que hubo un esfuerzo, una decisión política de mejorar eso estos últimos años. Hay 2 impuestos más que yo se los mencioné, uno es automotores, patente, automotores, embarcaciones. Ese en general tuvo una caída, pero en los últimos años viene manteniendo el mismo porcentaje, 6-7%. En general, el valor fiscal de los automotores se actualiza y el valor fiscal de un auto es bastante similar al valor de mercado, no hay tanta brecha, no hay tanta diferencia. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. Cualquiera de ustedes que tenga un coche que valga 100.000 pesos, 100.000 pesos, un auto de modelo 2009, 2010, 2011, párenlo en la puerta de una tranquera de cualquiera de los pueblos de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires y permúteselo por un campo de 100 hectáreas. Un campo de 100 hectáreas, en términos fiscales, vale lo mismo que un coche de 100.000 pesos. En términos fiscales. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires desde hace varias décadas. Y por último está el impuesto a los sellos, que es un impuesto muy típico. El impuesto a los sellos, no sé, el impuesto a los sellos se cobra cuando uno firma un contrato de locación de un inmueble o en la escritura de compra-venta. Es un impuesto que se lo considera patrimonial, se lo considera progresivo, porque en realidad es como una punta de información de un patrimonial. Si uno vende un auto, hay una transferencia patrimonial, por lo tanto hay un bien que cambia de mano. Si uno vende una casa o un campo, lo mismo. Si uno alquila un local para un comercio, pasa lo mismo. Por eso el impuesto a los sellos es un impuesto considerado progresivo, o digamos que es como punta de información de un progresivo, de un patrimonial. Ese también se ha mantenido relativamente constante. En los últimos años cayó la recaudación de este impuesto, producto de una merma en el mercado inmobiliario principalmente. Ahora, esto es lo que les decía antes. La provincia de Buenos Aires, cuando
Cuando nosotros hicimos este laburo, esta serie, para ver una década, un plazo largo, digamos. O sea, ¿qué pasó de la recuperación democrática hasta ahora? La progresividad tributaria, ¿qué significa eso? Es decir, la suma de los impuestos progresivos, inmobiliario, automotores, sellos, ¿cuánto representaba del total de la recaudación? En esa época representaba el 55%, el 60% aproximadamente. ¿Cuánto representa ahora? Apenas el 20%. Esa caída tan abrupta es la única provincia argentina que la tuvo. ¿Qué es lo que no hubo en todos esos años? Esto le pega a Duhalde, Solá, Scioli, ni hablar de lo que están ahora. El 2% del inmobiliario acá era el 0, nada. Es la falta de decisión política de principalmente gravar al principal poder económico, que es el poder terrateniente. Esa es la explicación más clara. Para ir terminando y dejarle paso a Carlos. Este gráfico lo que muestra, puede ser un poco complejo, pero no importa, tratamos de desmitificar con este gráfico el verso de la presión fiscal. La presión fiscal en Argentina es elevada, la presión tributaria es elevada, en Argentina se pagan impuestos como en ningún otro país del mundo, eso es mentira. La presión fiscal en la Argentina en estos años ha sido más o menos equivalente a la de Brasil. Brasil tiene ese nivel de presión tributaria desde hace 30 años. Digo, para desmitificar ese verso que se instala. Y en la provincia de Buenos Aires, las autoridades actuales dicen, no, nosotros podemos aumentar más los impuestos, la presión fiscal bonaerense es excesiva, no se pueden cobrar más impuestos. La presión fiscal de la provincia de Buenos Aires es esa, el total. 11 puntos, 12 puntos de presión fiscal. Claro, gran parte concentrada en ingresos brutos, casi nada en el inmobiliario, perdón, 6 puntos, 7 puntos, 7 puntos. Pero la economía formal. Sí. Siempre lo que se registra es lo que se registra, digamos. Mucha evasión se da justamente con los ingresos brutos. El problema no es el problema justamente es el ingreso bruto. Sí, en definitiva, todos los cálculos de presión fiscal aquí y en el mundo se hacen sobre la economía formal, digamos. Lo que no está declarado, uno puede hacer una estimación de la evasión, hacer una estimación del incumplimiento, pero cuando se compara la presión fiscal de Argentina con la de otros países, se compara contra lo que efectivamente se recauda, y cuando uno compara la presión fiscal de la provincia de Buenos Aires con otras provincias argentinas, también la compara en los mismos términos. La presión fiscal de la provincia de Buenos Aires no es la más alta de la Argentina, la de más alta es la de Tucumán, y la de Buenos Aires está ubicada entre las 24 provincias en el lugar sexto, séptimo. Por lo tanto, también es un verso que la presión fiscal altísima, que no se pueden elevar los impuestos y que no podemos hacer más nada con eso. De hecho, se podría hacer mucho con el inmobiliario, como queda demostrado en un gráfico de una serie que recorre 30 o 35 años para atrás. En definitiva, ¿cuál es el efecto que tienen los impuestos del sistema tributario bonaerense sobre la población? Que eso es lo que en definitiva importa, digamos, cómo impacta en la población. Bueno, como dije al principio, como fue casi el inicio de la intervención, al haber aumentado de una manera exponencial la recaudación sobre la vía de ingresos brutos y tener una participación tan decisiva en el total, que explica 3 de cada 4 pesos, y junto con la caída significativa del inmobiliario y con la poca incidencia que tienen otros impuestos patrimoniales, otros impuestos, digamos, a la riqueza, como es el impuesto a la herencia o el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que eso se creó ese impuesto o se reinstaló en la gestión de Scioli, pero tiene una participación como INVEN bajísima. La conclusión es que el sistema tributario bonaerense es un sistema regresivo, que tiene un impacto regresivo en la distribución del ingreso para los bonaerenses, y eso en definitiva condiciona también las posibilidades de política pública, de política fiscal. Nosotros, con Carlos, con el equipo de trabajo, nos orientamos a pensar que la actividad de redistribución del ingreso no se hace solo con el gasto público o con el gasto público social. Digamos, ese es un elemento muy potente, muy dinamizador. Ahora van a ver con Carlos cuál es el impacto del gasto en la provincia sobre el ingreso. Pero digo, nosotros creemos o formamos parte de una corriente de opinión que creemos que en el primer momento de acción estatal, que es cuando a cada ciudadano, a cada contribuyente le saca plata del bolsillo, ahí hay una posibilidad de hacer política redistributiva. Y después profundizarla con el gasto público social. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, por lo menos del lado de los ingresos, esto no se da. Los dejo con Carlos. Ha quedado una última filmina, pero creo que ya más o menos la dije y no me quiero extender mucho en el tiempo. Sigue Carlos y después retomo. Sí, ¿se escucha ahí? Sí. Perfecto. Bueno,
Ahora vamos a ver un poco el tema, digamos, del gasto. O sea, vimos cómo recauda la provincia, mal. Vamos a ver cómo gasta, peor. ¿Sí? Así que nos va a quedar, digamos, una cosa en esta tarde preciosa, positiva, optimista. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Un primer punto que es importante, que ahí se menciona en la filmina, es que una primera forma de ver el gasto es cuánto es gasto corriente habitual en salarios, bienes de consumo, servicios, y cuánto es el gasto de capital, ¿sí? Que se gasta básicamente en obra pública. Estamos hablando de obra pública provincial, o sea, no financiada por nación, no hecha por los municipios, sino directamente financiada por la provincia. Ese número se ubica hoy por hoy en torno al 6%, ¿sí? O sea, de cada 100 pesos que la provincia gasta, ¿cuánto usa para transformar la realidad de los bonaerenses en territorio? Menos de 6, ¿sí? Es una de las más bajas de todo el país. Y el cuadro ese lo que nos muestra es cómo se financia ese 6%. Ahí lo que se ve de manera muy clara es que en los últimos años lo que más peso ha tenido es el Fondo Solidario. ¿Sí? El Fondo Solidario no es otra cosa que el Fondo de la Soja. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el 2008 que se empezó a cobrar una detención? Se empezó a distribuir con las provincias y con los municipios una parte de lo que se cobraba por la detención sobre la exportación de soja. ¿Sí? Y eso fue lo que hace unas pocas semanas se disminuyó en un porcentaje, y ese porcentaje le pega también a la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La provincia de Buenos Aires pierde cientos de millones de pesos por el chiste de haber bajado la recaudación del impuesto a la soja por bajarle la alícuota a los sojeros. Y esa plata tenía que estar destinada siempre, por ley, a obra pública. Con lo cual, la poca obra pública bonaerense que había, ahora va a ser todavía menos. La otra fuente importante, originalmente, de financiamiento de la obra pública bonaerense es el Fondo del Conurbano. Todos ustedes lo deben conocer, sí, es un fondo que se implementó en la época, digamos, de Duhalde como gobernador para fomentar un poco la obra pública, no solo del conurbano, pero básicamente sí. Ese fondo es una cifra fija, 650 millones de pesos, ¿sí? Y nunca más se ajustó. Entonces ese tope de 650 millones hace que en una época haya sido muy importante y hoy es nada, ¿sí? Para tener, digamos, una diferencia de qué significa en obra pública 650 millones, la obra que se hizo no fue una construcción, sino que fue un acondicionamiento, todos lo debemos conocer, lo que se hizo en el CCK, en el Centro Cultural de Kirchner, costó el doble que eso. ¿Sí? O sea que me alcanza para medio CCK, a lo sumo, el Fondo de Conurbano. En una provincia que tiene, digamos, miles de veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, o sea que es bastante escaso. Esto da cuenta un poco de ese proceso de no financiamiento de la obra pública desde el Estado Nacional y en alguna medida directamente con fondos automáticos. La otra mitad de eso es la pérdida de recaudación que mostraba Martín y la pérdida de decisión política de destinar dinero a la obra pública, ¿no? Que todos ustedes deben conocer bien el estado de infraestructura pública del gobierno bonaerense, ¿no? Bueno, entonces ya esto del Fondo de Conurbano ya lo dijimos. Esta es la composición del gasto. Como ven ahí, a principio de la época de Scioli estábamos en un 6%, hoy estamos en un 3 o 4%. O sea que si antes destinaban nada a obra pública, ahora destinan la mitad de nada. ¿Sí? Es bastante más negativo. Los intereses de la deuda, como ven, se mantienen bastante constantes. ¿Sí? A eso vamos a volver al final de mi presentación. Lo que se ve es que la hipótesis que se planteaba en el gobierno actual, en el gobierno de Vidal, de la provincia quebrada y todo eso, no tendría mucho asidero, porque si ustedes se fijan, si siempre más o menos se gasta lo mismo en intereses, no parece que la deuda pública ya se ha estado potenciando, agigantando. Si ustedes vieran una serie así para lo que fue Argentina a nivel nacional y el último año fuese el 2001, ahí sí se ve cómo se ensancha el peso de los intereses. Acá no pasa eso. Entonces es una primera señal de que el mito fundante, digamos, del PRO en la provincia de Buenos Aires, de la provincia quebrada, no sería muy cierto que digamos. Bueno, lo segundo, que es también bastante nefasto, ahí tienen el gasto público de la provincia, ya no depende si es corriente o de capital, sino de acuerdo a en qué gasta la provincia, en qué tipo de funciones. Educación es la parte roja, salud la parte verde, ¿sí? Seguridad la parte violeta y promoción y asistencia social la parte celeste, ¿no? Bueno, si uno ve, no parece un cambio muy abrupto, pero si uno lo ve entre 2006 y 2014, o sea, en la época, digamos, no tenemos todavía, obviamente, los datos de lo que va a ser el futuro, ¿no? Pero piensen que va a ser lo mismo, pero peor, básicamente. Entonces, lo que se ve es una caída importante, considerable, en el gasto en promoción y asistencia social, ¿sí? Pasamos del 6% al 3%, baja a la mitad el peso de ese gasto en el gasto bonaerense. ¿Qué es lo que aumenta? El gasto en seguridad, pasa de 9 al 11%, ¿sí? Entonces es una provincia con menos asistencia para los pibes y con más palos, básicamente. Y eso es lo que se vino, eso es lo que se fomentó durante, bueno, la época de
Casal y de todos, digamos, estos muchachos, y es lo que va a seguir con el Tondo y con toda esta otra gente. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. A su vez, como ven de vuelta, los intereses de la deuda bajaron en el gasto total, en su peso. O sea que ahí de vuelta se ve lo mismo que mencionábamos antes. Pasemos a la siguiente. Bueno, lo que acabo de decir, ¿sí? A priori lo que se ve es una disminución en la progresividad del gasto. Obviamente, si uno ve y dice, bueno, pasa del 9 al 11, son 2 puntos, no es mucho. En 6 años, en 8 años, el cambio es eso. Son 2 o 3 puntos. ¿No? Nadie va a echar a la mitad de los policías a contratar el doble de maestros en 4 o 5 años. Y eso no funciona así. Pero en la tendencia, digamos, en el cambio marginal, se ve una idea, ¿sí? Se ve, digamos, un programa de gobierno. Y el programa que se veía era ese. Y que se va a seguir viendo va a ser algo similar. Pasemos a la que sigue. Bueno, ya lo que les comentaba antes de la deuda pública, ¿sí? En ese cuadro de la primera fila lo que tienen es cuánto pesaba la deuda pública del gobierno bonaerense en el Producto Bruto de la provincia. Y lo que se ve es que, a diferencia de lo que se dice, sí que la provincia cada vez debía más plata, cada vez estaba más quebrada, en realidad la deuda pública provincial era cada vez menos respecto a la actividad económica, ¿sí? Básicamente porque gran parte, y podemos verlo, adelantemos un poco, después volvemos. Gran parte de la deuda que tenía es con el gobierno nacional. Entonces el gobierno nacional absorbió un poco esa deuda y generó un programa de desendeudamiento provincial, no solo para Buenos Aires, para muchas provincias también. Entonces ahí se explica un poco esa caída de la deuda que fue absorbida por otro nivel de gobierno. Bueno, ahora volvamos al cuadro. Bueno, lo segundo, los servicios de la deuda, así lo que veíamos antes. ¿Cuánto de la plata que decauda la provincia va a pagar al pago de la deuda? Bueno, es un porcentaje importante, como ven, ¿sí? En torno a un 20% al 2014. Empezó cerca de un 30, 25-30. Entonces, de vuelta se ve un proceso de desendeudamiento, ¿sí? Y ahora, bueno, esta es la composición de la deuda. Como ya dijimos, hay un peso importante, o había un peso importante del gobierno nacional, pero también hay un peso importante de los títulos públicos. A esto vamos a volver, los bonos que emite el gobierno provincial. Bueno, y ahí está el problema, ¿sí? El problema de hoy, de ahora. Fíjense, esos bonos, bueno, acá no se ve porque hubo un problema de tipeo, pero estos son dólares, ¿sí? De 46%, ese 13% son euros, ¿sí? Estamos hablando más o menos más de la mitad de la deuda pública provincial en moneda extranjera. Lo cual, a priori, no tiene nada ni de bueno ni de malo, más allá de que Buenos Aires no puede emitir dólares ni tampoco el gobierno nacional, lo cual es un problema. Pero el principal problema es que esa deuda acaba de aumentar en un 50%. ¿Sí? De diciembre a hoy, con la devaluación, esa deuda en pesos es mucho más alta de lo que era antes. Entonces, esos cuadros que yo mostraba antes, donde el peso de la deuda no era tanto, ahora sí lo vas a ver. Ahora, ¿eso es una cuestión que tiene que ver, digamos, con una provincia quebrada? No, tiene que ver con una provincia que estaba destruida y que la terminaron de quebrar en 2 meses nada más. Cuando digo que estaba destruida es porque antes yo decía que el mito del déficit permanente o de la provincia quebrada no era una realidad. Lo cierto es que el déficit no era financiero, era social. O sea, ese muy bajo gasto público en infraestructura es la manera de mantener el gasto bajo, de planchar el gasto y lograr que no haya un gran déficit o que no haya mucho endeudamiento. La elección que se hizo fue esa, o sea, no hacer obra y con eso mantener el déficit controlado. Bueno, es tan nefasto como endeudarse en el fondo, ¿sí? Porque en última instancia la deuda social o financiera la paga de todos modos la población. Sí, pasemos a lo que sigue. Bueno, este es el resultado financiero de vuelta. La provincia quebrada, la provincia con un gran déficit. Bueno, no se ve eso, ¿sí? Cuando uno lo ve en términos del gasto total, hubo un par de años medio complicados, 2008-2009, como en todo el país, ¿sí? Argentina a nivel nacional también tuvo un déficit importante en esos años, no es nada loco con la crisis mundial que se dio casi en todo el planeta, y en los últimos años se recuperó cierto nivel de superávit, como ya dijimos antes, planchando la obra pública, ¿sí? Básicamente con ese mecanismo. Pero no parecen los números de una provincia quebrada, o sea, y no lo son de hecho. Bueno, le paso a Martín que va a hacer estos comentarios. Bueno, estos son un poco, tanto la intervención anterior mía como la de Carlos, es pintar una situación más bien estructural de cuál es la situación de ingresos y gastos de la provincia de Buenos Aires, es decir, cómo estaban, cómo son, cómo eran las finanzas públicas bonaerenses en una mirada de largo plazo, digamos, retrospectiva. El tema es también hacer una mínima lectura de la coyuntura. Si bien el gobierno que asumió lo hizo hace recién 4 meses, el gobierno provincial, ya hay algunas puntas o señales en materia presupuestaria y fiscal que permiten darnos cuenta muy rápido para dónde rumbea.
El primer dato importante para que ustedes tengan es que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires son 350.000 millones de pesos. Es el segundo presupuesto más importante después de la Nación, es decir, es el segundo estado en términos de cantidad de empleo público, de cantidad de horas cátedra. Bueno, ustedes muchos provienen de sindicatos vinculados a la actividad estatal, así que saben mejor que yo el peso y la incidencia de la actividad pública dentro del estado bonaerense. Pero es un presupuesto que efectivamente, por lo que mostraba Carlos antes, no tenía una situación de déficit o de desequilibrio inmanejable. Era el presupuesto del 2015 había cerrado con un nivel de endeudamiento muy manejable para la provincia y más con todos los esfuerzos que había hecho la Nación de ayudar financieramente. Y lo primero que presenta el gobierno de Vidal a las pocas semanas de asumir es un proyecto de presupuesto en la legislatura absolutamente inconsistente técnicamente, falto de documentación, sin planillas. Era prácticamente, se le proponía a los legisladores que firmaran un cheque en blanco. Con una serie incluso de inconsistencias de determinados planes de inversión y obra pública que pensaban hacer sin saber cómo financiarse, mal confeccionado técnicamente respecto de cuáles eran los costos de esas obras. Técnicamente un mamarracho lo que presentaron. Ese presupuesto que presentó la gobernadora obviamente no modificaba en nada el sesgo regresivo que ya traía los ingresos de la provincia de Buenos Aires. Mantenían y mantienen una estructura basada en el impuesto a los ingresos brutos muy alta, igual que como traía el gobierno anterior, con una particularidad. La Argentina, a nivel país, está viviendo una situación de recesión. Por lo tanto, tener un sistema tributario que está absolutamente sostenido por un impuesto que se financia en función de la actividad y el consumo es ir a la larga a recaudar menos, digamos. Es a tener menos recursos públicos para financiar el gasto público, porque no hay duda de que en una actividad en donde las proyecciones macroeconómicas nacionales dan una caída del producto para este año de 2, 3 puntos, etcétera, implica eso, que lo que se va a resentir es la recaudación tributaria, y cuando la recaudación tributaria está basada en impuestos indirectos, como el impuesto a los ingresos brutos o el IVA a nivel nacional, lo que va a haber son menos recursos de recaudación para eso. Por lo tanto, incluso el sesgo regresivo en un contexto de expansión no tiene un efecto recaudatorio o tiene un efecto positivo. Ahora, el sesgo regresivo del sistema tributario en un contexto de recesión es embarrarse medio metro más bajo tierra. La otra pauta que uno siempre mira en un presupuesto es cuál es la pauta de crecimiento del gasto salarial, que en la provincia de Buenos Aires es muy importante, como en casi todas las provincias, tiene un impacto que aproximadamente, ahí lo vimos en una de las filminas con Carlos, del orden del 50% del gasto es en salarios. La pauta que tiene el presupuesto es esa que dice ahí, 15,2. ¿Le suena ese número? Ayer la gobernadora anunció un incremento de algunos programas, con esa pauta. Esa es la pauta de salario que estima el gobierno provincial en el presupuesto respecto de lo que va a pensar que van a crecer los gastos salariales. Como les decíamos antes, no había una provincia quebrada, había un déficit manejable, han inventado esto de la provincia quebrada, no digo que no hubiera situaciones a mejorar, a corregir, de hecho en el equipo nuestro somos muy críticos de la gestión anterior y hemos escrito un montón de nota en página 12 pegándole a Scioli un montón, pero era una situación manejable. Lo que han propuesto era un endeudamiento absolutamente excesivo. Querían endeudar a la provincia en 6.000 millones de pesos para no se sabe muy bien qué, porque solo una parte de eso, aproximadamente el 20, el 25%, era para cubrir el déficit de la gestión anterior. Todo el resto era un endeudamiento muy fácil para no se sabe muy bien qué. Ese endeudamiento en parte lo corrigió la legislatura le puso un freno. Solo aceptó endeudarse en una parte y discutir más adelante la otra propuesta de endeudamiento que buscaba la gobernadora. En definitiva, lo que configura la situación presupuestaria y fiscal es que en términos de los papeles que se presentaron, de la discusión, lo que estaban encubriendo es un ajuste, digamos. Un ajuste muy fuerte del gasto público, un ajuste muy fuerte de salarios, un ajuste muy fuerte del gasto de funcionamiento del Estado. Y a eso se le suma una decisión de semanas pasadas de la legislatura de aprobarle a la gobernadora una ley de emergencia en infraestructura que es equivalente a un descontrol administrativo. Todos podemos ser muy críticos, y seguramente lo somos, de cómo son los tiempos y las formas de
el proceso licitatorio, etcétera. Lo que aprobaron hace 10 o 15 días atrás es efectivamente un descontrol, permite suprimir la obligatoriedad de publicar la licitación en el boletín oficial, oferente flojo de papeles, o sea, vamos con todo. Por lo tanto, digo, toda esa situación, a nuestro juicio, configura un elemento muy clave para suponer que una situación en donde la provincia de Buenos Aires no estaba muy bien plantada, tenía algunas dificultades estructurales, que las sigue teniendo, como vimos en la filmina del principio, en términos de recursos insuficientes, con esta política va a tener que tener un mayor oxígeno financiero del gobierno nacional, o van a caer en una situación que ya iniciaron, del endeudamiento muy fácil, a tasas no muy bajas, más bien diría medias o altas, por lo tanto van a comprometer mucho más el futuro de los bonaerenses. Le vuelvo el micrófono a Carlos, así termina de concluir la cuestión más global y no tan de coyuntura. Sí, bueno, hay muchas cosas, digamos, que aparecen en la filmina que ya se dijeron a lo largo de esta exposición, así que no las voy a repetir para no ser pesado hasta hora de la tarde ya tan avanzada, ¿no? Sí hay dos cosas que me interesa marcar, por lo menos de esta primera filmina y un par más de la segunda. Lo primero es esta idea de que ya vimos, digamos, cómo la provincia fue perjudicada históricamente en el reparto de la coparticipación federal en la década del 80, pero si lo pensamos a futuro, o sea, no quedándonos en la historia, sino viendo cuánto le correspondería hoy a Buenos Aires si la coparticipación, en lugar de tener unos coeficientes que están fijos hace 20 y pico, hace 30 años casi, usase como criterios, por ejemplo, darle más a aquella que más necesita, ¿sí? Donde más población hay, donde más pobreza hay, donde más problemas hay. Históricamente, la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía de esta provincia, siempre pidió que se modificara la coparticipación para devolverle a la provincia la plata que se recauda en la provincia. Con la idea devolutiva de decir, como somos una provincia rica que recaudamos mucho en nuestro territorio, que nos devuelvan esa plata que sale de acá. ¿Sí? Eso es bastante nefasto a nivel país, porque imagínense, las provincias ricas cada vez mejor, las pobres cada vez peor. Y eso además es mentira. Buenos Aires no es más una provincia rica solamente. Es una provincia donde se genera mucha riqueza y donde se concentra mucha pobreza. ¿Sí? Es una provincia muy desigual. Entonces, si yo tuviese como criterio dar más a las provincias donde hay más pobreza, donde hay más pobres, donde hay más cantidad de necesidades, Buenos Aires tendría que recibir muchísimo más lo que cobra hoy por hoy. ¿Sí? Otras provincias, tal vez Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, estarían en una situación relativamente un poco peor, pero Buenos Aires tendría que verse muy favorecida. O sea que incluso un argumento que podemos llamar progresista, de izquierda, o como más les guste, sirve también en el mismo sentido, ¿sí? O sea, se reparta como se reparta la plata, Buenos Aires tiene que recibir más. No hay ninguna forma de pensarlo en la cual le toque menos que lo que le toca, o lo mismo. La segunda cuestión, que también es una nota de coyuntura encubierta, no estamos pasando, la primera. Ahí va. Bueno, que es una nota de coyuntura encubierta, es esto, ¿sí? Que aparece muy fuertemente ahora. Ustedes habrán escuchado, digamos, en los últimos días del gobierno kirchnerista, ¿sí? Un fallo de la Corte Suprema de Justicia que decía que a las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba había que devolverle una parte de lo que ANSES recibía de la precoparticipación, digamos, ¿sí? Ese es un mecanismo que dice, toda la plata que se va a distribuir entre nación y provincias, antes de empezar a distribuirse un 15% de ANSES. ¿Sí? Eso viene en la época en que se había privatizado el sistema previsional. Después se estatizó, pero eso siguió vigente, digamos, ¿no? Según este fallo de la Corte, las provincias hay que devolverles esa plata que ya les corresponde, de vuelta. 3 lo están cobrando. San Luis, Córdoba, Santa Fe. Hicieron un juicio, lo están cobrando. Todas las demás, había un decreto presidencial de Cristina que decía que también le tenían que cobrar para que fuese justo para todas. Ese decreto fue derogado y ahora creo que está hoy en tratamiento en la Comisión de DNU del Congreso. Probablemente ratifiquen esa derogación, con lo cual todas las demás provincias, incluyendo Buenos Aires, va a tener un trato mucho más desfavorable que estas 3 que hicieron juicio. Ante esa situación, si ustedes fuesen los gobernadores de la provincia, estarían haciendo un juicio, obviamente como corresponde, para estar en igualdad de condiciones que los demás. No es el caso, obviamente, ¿no? Ese chiste le cuesta a nuestra provincia miles de millones de pesos por mes, ¿sí? Entonces, cuando no hay plata para esto, no hay plata para una paritaria, no hay plata para una obra, no hay plata para becas o para boleto estudiantil, la plata está, lo que pasa es que no quieren ir a buscarla ni a Nación, ni a los ojeos, ni a todo aquel que la puede poner, ¿sí? Entonces es una decisión política y eso no hay que tenerlo nunca perderlo de vista. Ahora, supongamos que realmente, digamos, hay algunos gastos que la provincia no quiere ajustar. ¿Qué es lo que va a hacer? Nada de lo que dije antes, o sea, no va a hacer el juicio al Estado Nacional, no va a aumentar el impuesto inmobiliario, lo que va a hacer es tomar deuda, ¿sí? Lo que estaba presentando decía Martín.
Entonces la tendencia es, en algunos gastos, que son los que a nosotros más nos interesan, ajuste. En otros, que son los que más les interesa a la provincia, deuda. ¿Sí? Esa es la provincia que vamos a empezar a conocer ahora. Así que bueno, la última es más o menos lo mismo, una conclusión general de lo que ya estuvimos diciendo sobre dónde está la plata, dónde se puede ir a buscar y para qué estaría bueno gastarla. Así que bueno, no les quitamos más tiempo y les agradecemos mucho por su atención. Para todos los que tenían alguna duda, sí quería decir que todo el material de PowerPoint en algún momento va a circular y que me parece que eso va a ayudar un poco cuando tengamos los videos y vamos a mandar todo el paquete, así que van a tener todo disponible. Eso me parece importante. No sé, ¿alguien tiene alguna acotación, pregunta, duda? No, quisiera preguntarle a cualquiera de los dos compañeros de la mesa. Hubo una noticia que la provincia de Buenos Aires, no sabemos si a través del Banco Provincia o directamente de fondos provinciales, aportó una gran cantidad de dinero al Banco Central de la Nación Argentina para estabilizar el precio del dólar. ¿Sabemos qué cantidad y cómo surgió? O sea, son dos preguntas entonces. ¿Qué cantidad y cómo surgió? La primera, lo sé, pero no me acuerdo, o sea, la respuesta. O sea, no, números de memoria ya hasta hoy, a esta altura de la semana, no me salen. Son varios miles de millones de dólares, en esa escala, digamos, ¿no? Es muy significativo. Y no solamente es muy significativo en términos financieros, sino también monetarios, porque ese dinero es básicamente deuda pública que la provincia acaba de tomar, ¿sí? Esta autorización que decía Martín, de la legislatura, que se hizo hace un par de meses, ¿no? Para que la provincia pudiese tomar deuda para financiar el supuesto déficit, digamos, anterior y otros déficits que había, que algunos sí eran ciertos más acumulados, por ejemplo, en el IPS, en el Banco Provincia, etcétera. Bueno, ese dinero se lo va a gastar la provincia, pero lo va a gastar la provincia en pesos. ¿Sí? O sea, la provincia toma dólares del mercado internacional financiero, los convierte a pesos y los pesos los gasta en financiar esos déficits. Ahora, ¿qué pasa con los dólares? Bueno, los dólares se los vende al Banco Central, que es el que le da los pesos, que obviamente el Banco Central emite, y se queda con esos dólares para las reservas y para mantener el precio del dólar. Por eso, si ustedes ven el dólar, subió cuando se lanzó, se sacó el mal llamado cepo, subió como a 15 mangos más o menos, un poco más, y después bajó. Ahora está en 14,30, 14,40. Bueno, esa baja, en una parte importante, se explica por el ingreso de dólares que aportó el Tesoro Provincial, vía la deuda. Entre Ríos hizo una reforma tributaria provincial que en teoría, bueno, se contrapone a la regresividad de la provincia. ¿Qué impacto tuvo en la realidad de desarrollo de la provincia de Entre Ríos? Sí. Nosotros hubo una actividad en la universidad, en la de General Sarmiento, hace un par de años atrás, donde conversábamos con el gobernador de Entre Ríos por este tema, el ex gobernador Uribarri. En realidad nosotros, en lo personal y con Carlos, no tenemos claro cuál es el impacto en términos de cómo esos recursos se volcaron en alguna cuestión del desarrollo de la actividad provincial, etcétera. Lo que sí tenemos claro es que lo que fue Entre Ríos haciendo con varias reformas consecutivas, no fue la única, porque después se sostuvo en el tiempo, que es principalmente lo que le falta a Buenos Aires, que es aplicar un revalúo periódico, o sea, un revalúo del valor de las propiedades urbanas y rurales todos los años, es aumentar de una manera significativa el porcentaje de participación que tiene el inmobiliario sobre el total. En Entre Ríos ahora es del orden del 35%, cuando arrancó la gestión de Uribarri era del 15-16%. Por lo tanto, en 8 años, con una decisión política fuerte y con una decisión de sostenerla todos los años, ese revalúo, bancándose conflictos, quilombos, los tractores en la puerta de la legislatura, nos contaba que se quedó con un diputado propio, uno de un bloque de 16 llegó a tener, por el quilombo que le había generado la pelea. Bueno, después de 8 años, el impuesto inmobiliario en Entre Ríos tiene un peso que es bastante razonable, digamos. ¿Cómo eso después se aplicó en términos de gasto? Eso yo no podría responderlo, digamos, no podría
porque nosotros no hicimos un estudio sobre las finanzas públicas de Entre Ríos, digamos, simplemente miramos eso. Pero no hay duda de que ya solo esa pelea y el haber puesto al impuesto inmobiliario en la provincia de Entre Ríos, el Chaco es una situación parecida también, también en esos años, demuestra una decisión política de a quién cobrarle, digamos. Si hay una filmina, para pasar la de las barras, que se nota que en la provincia de Buenos Aires, un poco difuso el gráfico, pero en la provincia cuando Scioli hizo el revalúo, van a ver una cosita, una de las primeras. La de barras, esa. Acá, miren. Esta es la curva del inmobiliario, la naranja. Fíjense acá. 2011, 2012. ¿Ven? Crece. Vuelve a caer. Porque si el revalúo no se hace periódico de las propiedades, no tiene ningún sentido. O sea, dar la pelea por una vez. Lo que se perdió en la provincia de Buenos Aires con esa pelea era incorporar un artículo en el Código Fiscal que estableciera que le diera facultades al Poder Ejecutivo para revaluar todos los años. ¿Qué es lo que hizo Entre Ríos? Sacó del conflicto político, de la discusión política anual, el revalúo. La discutió una vez y estableció un mecanismo automático de ajuste de las valuaciones fiscales, con algún índice. En el caso de la propiedad rural puede ser el índice de variación del principal cultivo. En el caso de la propiedad urbana, nosotros proponíamos en un libro tomar el índice de ajuste salarial, digamos, el índice de variación salarial, para que los alquileres, para el que alquila, no pierda una relación de ingreso. Digo, pero, a ver, esa es la principal diferencia, por así decirlo, entre Entre Ríos y Chaco y Buenos Aires, o Córdoba y Santa Fe, que son iguales. Esta situación en Córdoba y Santa Fe si uno pone una filmina de Córdoba y Santa Fe, creo que la de Córdoba es mucho peor inclusive, la situación del inmobiliario y de ingresos brutos. Pero digo, me parece que lo que faltó en la provincia de Buenos Aires en todos estos años, más allá de esa pelea, esa puja que se dio en el 2011-2012, que algún efecto tuvo, pero que nuevamente vuelve a pincharse y vuelve a caerse, y es obvio que en estos años que vienen nadie imagina que Vidal le va a ir a cobrar a los terratenientes, ni la CUNSA, pero bueno, digo, me parece que ahí faltó esa otra cuestión que sí en Entre Ríos pudieron sostener, digamos. ¿Cuánto eso ha impactado en el gasto o en el desarrollo de la provincia? Eso sí no me quiero meter en camisa de once varas porque no conozco esa información, digamos. Sí, la primera me la contestaste, era el impacto del revalúo. Y la segunda tiene que ver con el impuesto a los ingresos brutos que se le iba a cobrar a las mercaderías que pasaban por los puertos bonaerenses, que entiendo que fue vetada. ¿Eso qué viabilidad podría tener? Eso fue vetado. Eso fue vetado y hay algunas provincias que lo están haciendo. La provincia de Misiones ha establecido un mecanismo que es una especie de aduana interna. Cualquier mercadería que es transportada por tierra o por aire, que llega a la provincia de Misiones y que se va a vender en esa provincia, implica que el contribuyente, ya sea el que vende o el que compra, tiene que pagar un pago a cuenta en el impuesto a los ingresos brutos. Si está inscripto, se lo toma a cuenta. Y si no está inscripto, es una forma de tributar. Es una aduana interna. Volvemos a 1800. O sea, ya eso Misiones lo está haciendo, lo está haciendo, está intimando contribuyentes, los transportistas principalmente, los que transportan mercadería, son los primeros que a cualquiera que quiera vender a Misiones te dicen, no, mira, si vos no pagás el anticipo, yo no te puedo transportar la mercadería porque la policía tiene facultades de decomiso, te saca la mercadería y aparte te mete una multa. Por lo tanto, en Buenos Aires eso se paró con los puertos. Pero digo, es una cosa que va a ocurrir porque en un contexto en donde la nación desaparece como financiador de la obra pública, que es lo que pasó en la década de Kirchner, en la década de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, ¿quién era el gran financiador de la obra pública? La nación. La provincia, como veíamos, muy poco, con recursos provinciales. Desaparece el Estado con eso. Las provincias empiezan a tener problemas de recaudación porque están fuertemente puestas en ingresos brutos, van a buscar cualquier elemento de este tipo. En algunas se va a poder parar y en otras no. Cuando en realidad, en el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una riqueza a la cual ir a cobrarle. Como digo, perdimos una oportunidad en los 10 años anteriores. Algunos analistas más benévolos dicen, bueno, igual la pelea con el campo que querés en el 2008-2009 con las retenciones. Bueno, sí, era ese momento, era ahí. Revertir la situación del inmobiliario era posible en esos momentos, no ahora. Ahora, como les decía antes, seríamos unos ilusos creer que Vidal, la CUNSA, el ministro Sarkis, que es el ministro de Monsanto,
le va a cobrar a los Grobo en Carlos Casares. Ahora, el momento era ese porque efectivamente la provincia tiene una riqueza donde ir a buscar recursos propios, aparte de lo que le transfiere la nación por lo que corresponde por ley, aparte de la obra pública nacional que podrá venir quizás ahora vía endeudamiento, ¿no? Que es una de las grandes, entre comillas, promesas del macrismo, digamos. Pagar la obra pública nacional con endeudamiento, yo tengo mi duda que eso ocurra. Pero digo, no es descabellado pensar que iniciativas de este estilo, como la que apareció en la provincia, de grabar en ingresos brutos la venta, digamos, la actividad portuaria o la actividad de puertos, suceda porque ya pasa en Misiones y porque también hubo un intento, si no recuerdo mal, el año pasado en Tierra del Fuego, con el puerto de Tierra del Fuego, en el puerto de Ushuaia. Bueno, son manotazos de ahogado, digo, son manotazos de ahogado. Bueno, si no hay otra pregunta, no me queda más que volver a agradecerles, Martín, Carlos, a todos, también a los que hicieron sonido y video que nos van a permitir reproducir esto en las regionales y a todos ustedes por haberse quedado hasta el final. Además, espero que si les queda todavía un poquito de tiempo, nos escriban alguna devolución mínima. Se las pediría por mail, pero después eso no pasa mucho, entonces si pueden escribir alguna devolución, incluso, insisto, con las críticas para mejorar en las próximas jornadas de formación, que pensamos tener 2 más en el año, una más ligada a lo que es derecho laboral y conflictos laborales, o sea, más ligada al área jurídica y cómo esa área jurídica y ese conocimiento nos puede también contribuir en estos años que vienen y que ya empezaron, que nos parece que esas herramientas también van a ser valiosas en la lucha. Y una última que teníamos pensada más a fin de año, sobre historia del sindicalismo y sobre historia sobre todo de nuestra propia central, que me parece que está bueno para todos, para los más jóvenes, yo me incluyo un poquito en el medio, así que también, bueno, y eso, gracias a todos.